Chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con un tema en comunicación al cual denominamos el sujeto, núcleo y modificadores. Hoy día solo nos vamos a tratar del sujeto, ¿ok? Ver su forma, su estructura y más que nada cómo está orientada a la formación de oraciones. ¿Listo? Vamos con esta primera parte, la siguiente semana ya la segunda parte con respecto a los predicados. Algo importante, hay que recordar qué es una oración. Una oración es aquella unión de varias palabras que transmiten un sentido completo. Y obviamente el elemento principal en toda oración es el verbo, o sea, la acción. Si una oración no posee una acción, un verbo, no es considerada una acción o una oración. Por ejemplo, ¿no? Tengo frío o yo tengo frío es una oración afirmativa que expresa un sentido completo. La perra se llama Lulu, ¿ok? Dato importante, no necesito saber más, solo sé que se llama esa perrita Lulu. Juan juega fútbol en el estadio todas las mañanas. Y los navegantes se guían por la brújula. Estas oraciones tienen un sentido completo, cada una posee un verbo. Tengo frío, el verbo aquí es tengo, del verbo tener. La perra se llama Lulu, se llama es un verbo compuesto del verbo ser o estar y del verbo llamar. Juan juega fútbol en el estadio todas las mañanas. El verbo principal aquí es juega, del verbo jugar. Veo a Juan en movimiento jugando fútbol. Luego los navegantes se guían por la brújula. ¿Okay? Este grupo de personas se guían del verbo guiar. Muy bien. En todo caso, si es que estas oraciones no tuvieran un verbo, ¿listo? Ya no se denominarían oraciones, sino más bien se denominarían frase. Cuando una expresión no tiene sentido completo decimos que es una frase. Yo les decía, si aquella oración no tiene un verbo, es como si fuera simplemente una imagen. Por ejemplo, el sol amarillo, el pupitre, la niña de vestido. Son solo imágenes, no están reflejando acciones. Continuemos. Vamos a ver la parte importante. ¿Cuál es la estructura en una oración? Toda oración bien formada posee un sujeto y posee un predicado. El sujeto es la persona, animal o cosa que realiza la acción o de quien se habla o se dice algo en la oración. Es quien realiza la acción o de quien se habla o se dice algo. Por ejemplo, de rojito está nuestro sujeto y el predicado sería todo lo de azul. La vecina Matilde es mi sujeto, ok, solo se me dice de quién habla y quién realiza la acción. La vecina Matilde ayudó a su esposo en las ventas. Ok, ¿cuál es la acción que realiza la vecina Matilde? Ayudar, ¿verdad? Ella está o ayudó a su esposo en las ventas. Luego tenemos la bella señorita bailó toda la noche el vals. Ok, esa señorita ¿qué hizo? ¿Qué acción realizó? Bailó toda la noche el vals. Entonces, estas dos oraciones reflejan sin ninguna dificultad cómo la vecina Matilde y la bella señorita son los sujetos en las oraciones. Y las demás vendrían a ser los predicados. El predicado es la acción, ahí está una vez el término que les mencioné anteriormente. Ok. Es la acción que realiza toda persona, animal u objeto. Por ejemplo, Juan cayó bruscamente de su bicicleta. Juan es sujeto, solo este. Pero el predicado es más bien cayó bruscamente de su bicicleta. Cayó del verbo caer, por lo tanto sí es una oración. Aquel perro ladra toda la noche. El verbo es ladrar. Entonces, ¿quién ladra toda la noche? Aquel perro. Perfecto. Ahí está. ¿Cuál es la estructura del sujeto, chicos? Hay elementos importantes del sujeto, al igual que el predicado. El día de hoy solo veremos la estructura del sujeto. Por ejemplo, núcleo del sujeto. También puede abreviarse en N y S. Es la parte principal del sujeto. Así es la partícula principal. En todo caso es la única o son las personas de las cuales se habla en la oración. ¿Ok?
Puede ser un sustantivo o un pronombre. Listo, ahorita vamos a ver cuáles son estos. Y además es la persona, animal u objeto de quien se habla y quien realiza la acción. Veamos los ejemplos. La niña de vestido tiene 2 muñecas. He resaltado el término niña. Niña es mi núcleo del sujeto, es de quien se habla en la oración. Niña es un sustantivo común. Ella viaja a la Sierra del Perú. Ella está resaltado como núcleo del sujeto, está muy bien. Y en este caso no funciona como un sustantivo, ella está funcionando como un pronombre personal, así es que también es válido. Ella viaja a la Sierra del Perú. Viaja del verbo viajar es una oración correcta, así es que también se puede mencionar como que sí. Siguiente elemento del sujeto, modificador directo. El modificador directo, también abreviado en MD, acompaña de 2 formas al núcleo del sujeto. Un artículo y adjetivo. Artículos y adjetivos. Recuerda que los artículos son el, lo, los, las. ¿Listo? Son algunos artículos que tenemos para poder acompañar a sustantivos, que en todo caso podrían ser los núcleos del sujeto. ¿Ok? Y entonces el modificador directo viene a modificar el núcleo principal para centrarlo más en sus objetivos y brindarme cierta información importante. Por ejemplo, he resaltado de rojo los modificadores directos. Él es un artículo. Maletín es un sustantivo. En todo caso, maletín vendría a ser el núcleo del sujeto. Rojo es un adjetivo. Puede ser azul, verde, amarillo, morado, etc. El maletín rojo tiene un enorme parche. ¿Listo? De rojito he seleccionado los, en este caso, primero artículos, que es un modificador directo, y luego trabajadoras, que es un adjetivo o característica del término hormigas. Las hormigas llevan su alimento a diario. Luego tenemos los modificadores indirectos. La única forma factible de reconocerlas es a través de su acompañamiento. Normalmente suele ser una frase el modificador indirecto que empieza de una preposición a, de, con, sin, del, etc. y otras preposiciones. Por ejemplo, ¿no? Igual estoy colocando de rojo los cuales son los modificadores indirectos. La mujer de anteojos es la dueña del restaurante. La mujer de anteojos, de anteojos es un modificador indirecto. Es la dueña del restaurante. El pulpo, con 8 patas, es un animal codiciado. ¿Listo? Estamos colocando una especie de suposición, chicos. Ok, las oraciones son inventadas, quizás no son reales, pero es una forma de intentar darte el ejemplo con respecto al modificador indirecto. La primera oración tiene la preposición de anteojos, es un modificador indirecto. Con 8 patas, con, es una preposición que acompaña a 8 patas. Y todo eso funciona como un modificador indirecto. Y por último tenemos a la aposición, que se abrevia en AP. ¿Ok? La aposición es una frase que va entre comas. Siempre aparece entre comas, ya sea al inicio y al final o solo al final. Brinda información adicional sobre el núcleo del sujeto. Me dice algo más sobre el núcleo del sujeto. Puede ubicarse al inicio, ¿ok? En medio o al final de la oración, la aposición. Si estuviera al final, pues la coma va por delante. Si la aposición estuviera al inicio, la coma va por detrás. Si se encontrara también en el medio de la oración, se utilizaría ambas comas. Perfecto. Esos son los elementos para la estructura del sujeto. Ahora, aquí está, ¿no? Aquellas aves marinas, coma, pelícanos y gaviotas, coma, disfrutan de las riquezas del mar peruano. Perfecto. Ahí está entre comas, pelícanos y gaviotas. Luego dice, mi madrina, coma, Araceli Pérez, coma, trajo mucho mango de la selva. Es información adicional.
algo más que estoy brindando. ¿Listo? Continúa. Pero también tenemos las clases de sujeto. Ya vimos estructura, clases de oración, también tenemos sus clases del sujeto. Por ejemplo, el primer tipo de sujeto es el expreso y el segundo tipo es el tácito. ¿Listo? El sujeto expreso es aquel donde se ve manifiesto en la oración, o sea, yo puedo reconocerla. Ok, este es mi sujeto. Los bellos bebés fueron internados en el mismo hospital. Una vez más, he coloreado solo el sujeto. La vecina y su esposo alistan sus maletas para viajar el fin de semana. ¿Ok? Yo leeré un libro este mes. Este yo es un pronombre personal que pertenece al sujeto. ¿Listo? Estos son los sujetos expresos que los puedo yo reconocer dentro de la oración. Pero también tenemos los sujetos tácitos, aquel sujeto que no se muestra de forma explícita. No aparece en la oración, pero sí se deduce su presencia. Por ejemplo, aceleró su velocidad al final de la maratón. Aquí no había un sujeto exacto, pero tu hermano, aceleró su velocidad al final de la maratón. Si yo le añado la otra información, la que debería ir en esa oración sería: el atleta aceleró su velocidad al final de la maratón. Okay, si le queremos añadir, digamos, cierta información, le podríamos decir: el atleta aceleró su velocidad al final de la maratón, pero tu hermano quedó atrás, digamos. Okay, le estoy añadiendo información tanto al inicio como al final. Segundo ejemplo, da la bendición a todos los participantes de la misa. ¿Quién hará eso? El cura. Entonces, ese es un sujeto tácito. Yo supongo que ese es el sujeto que debe ir en esa oración. El cura da su bendición a todos los participantes de la misa. Perfecto, chicos. Recuerda que este video es más que nada teórico para que lo puedas revisar antes de empezar con las clases de comunicación. Buenos días.